doctor Calviño. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, José? Qué alegría verte, che. Igualmente. Y quiero darle la bienvenida a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho. Decirles que hoy iniciamos, día 1 de mayo a las 19 horas, iniciamos el Congreso Internacional de Derecho Procesal y Derecho Procesal Constitucional y que pues tenemos simple y sencillamente uno de los grandes procesalistas del continente, independientemente de que es un amigo entrañable, Gustavo Calviño de Argentina, que tuvimos el gusto de conocerlos ya muchos años. ¿Dónde fue, Gustavo? ¿En Piura? ¿En Perú? En Perú, allá por el En, 2007, en exactamente. Cajamarca, por ahí Cajamarca, y nos ha tocado estar Cajamarca. juntos disertando en varios congresos internacionales. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hacer esta conferencia, digamos, dirigida en un marco muy importante que es el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho que tengo el gusto de presidir, pero que está integrada por un sinnúmero de profesionales del derecho con experticia en diversas áreas, hombres muy cultos, muy trabajadores que han hecho posible muchas cosas, entre ellas hoy este Congreso Internacional. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, José Jesús Naveja Macías. Realmente es un honor para mí estar en este grupo de conferencistas que darán comienzo a esta actividad académica tan importante. Realmente es una distinción inmerecida que me has hecho y calculo que es más que nada por la amistad de tantos años que nos une. Gracias, Gustavo. Y por ahí tenemos pendiente en imprenta un libro maravilloso que me hiciste el favor de que prologue, que esperemos que si no es a final de este año, a principios del que sigue, el sistema procesal de la democracia, y que bueno, ya lo presentaremos en Argentina y lo presentaremos pronto en México, primero Dios, el año que entra, Gustavo. Gracias por esa deferencia, amigo. Bueno, Gustavo Calviño tiene un currículum muy vasto, vamos a resumirlo. Primero el tema es los desafíos probatorios en la oralidad civil. Gustavo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario. Es director del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Es profesor de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, en la Argentina, y miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que ha sido presidente precisamente también del capítulo argentino. Gustavo, pues vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué desafíos plantea en América Latina, en Latinoamérica, en la actualidad, el proceso civil, Gustavo? Bien, a ver, hoy en día podríamos decir que el proceso civil y el derecho procesal civil en Latinoamérica están, digamos, en sombras o hasta en crisis, ¿no? De hecho, en lo que respecta al proceso civil, la respuesta que está dando hoy, mayoritariamente en Latinoamérica, la justicia no satisface a la sociedad. Y esto quizá viene de la mano con otro problema que también apuntaba, ¿no? Cierta crisis que hay también en el derecho procesal civil. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, básicamente a que, de alguna manera, el procesalismo civil, no tanto así el procesalismo penal, ha perdido un poco el norte, ¿no? No tiene muy en cuenta cuál es su función. Por suerte, han habido aportes importantes que vienen de otras disciplinas jurídicas en los últimos tiempos. El derecho procesal constitucional ayudó mucho a que de alguna forma se clarificaran varios aspectos. Lo que sí tiene interesante el derecho procesal civil es el debate que hay entre dos corrientes muy marcadas, sobre todo en Latinoamérica. Por un lado, el activismo judicial o jurisdiccional, y por el otro lado, la corriente del llamado garantismo procesal, ¿no? Esta última corriente no hay que confundirla con el garanto abolicionismo zafaroniano o alguna otra corriente que tiene que ver más con el tema penal y la abolición de las penas, ¿no? Sino simplemente lo que es la corriente del garantismo procesal, lo que busca es un irrestricto respeto de las garantías y los derechos constitucionales a la hora de construir un sistema de justicia. Hay varios debates importantes en el derecho procesal civil actual, más adelante hablaremos de alguno, pero esta crisis que decía del derecho procesal civil tiene que ver un poco con algún problema de identidad, ¿no? Ha habido aportes importantes que vienen de la epistemología, aportes importantes de la filosofía y demás,
pero de alguna manera lo que ha perdido el derecho procesal civil en los últimos tiempos es el entendimiento de cuál debe ser su norte, su foco, ¿no? Y el proceso civil, como en realidad el proceso en general, en un sistema democrático y republicano, funciona como una garantía. Y en verdad esto nos demuestra que el derecho procesal no es otra cosa que una reglamentación, en definitiva, de una garantía constitucional, que es la del debido proceso. Y esto a veces se ve un poco empañado cuando uno baja el llano del procesalismo civil actual, ¿no? Y esto se nota inclusive en las últimas reformas procesales civiles que se han encarado en Latinoamérica. ¿Y por qué? Y porque en definitiva estamos más preocupados por una justicia a la medida de la autoridad que imparte justicia que por una justicia a la medida de la gente que recurre a la justicia. De alguna manera hay que hacer una autocrítica. Yo he integrado alguna comisión reformadora de códigos y la verdad que a veces me sentía como que estábamos haciendo los hospitales para comodidad de los médicos y no de los enfermos, ¿no? Y este es todo un problema porque si por un lado la justicia no da la respuesta que la gente necesita y por el otro hacemos mal el diagnóstico y nos estamos preocupando más que nada en las cuestiones de poder y no tanto en los pedidos de la gente, bueno, esto tiene un gran problema en cuanto a la respuesta y sobre todo a la credibilidad que tiene la justicia hoy en día en la sociedad latinoamericana. Y Perfecto. hay a su vez, perdón, otro inconveniente que tiene que ver con los problemas de diagnóstico y que tiene que ver con esto bueno, qué modelo de justicia elegimos, ¿no? Y estamos encarando reformas sin tener en claro cuál es lo que estamos necesitando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Entonces, bueno, hoy en día, y ya para responder tu pregunta, José, yo creo que los desafíos que plantea hoy el proceso civil en Latinoamérica es, primero, hacer un diagnóstico importante, y segundo, encarar reformas que construyan una justicia a partir de la persona que recurre a la justicia, ¿no? Y en eso estamos realmente fallando y estamos errándole en eso, ¿no? Y esto se pone de manifiesto cuando uno compara las reformas procesales civiles frente a las reformas procesales penales, ¿no? Mientras las reformas procesales penales van hacia el proceso acusatorio, adversarial, las reformas procesales civiles latinoamericanas van en sentido contrario, ¿no? Y eso no es un mensaje claro para la gente. No es un mensaje claro y a su vez esto lleva a que también estamos mezclando las cosas, porque estamos en una época donde todo es igual, todos los reclamos son lo mismo y no estamos diferenciando los reclamos donde hay comprometido un interés público, un orden público, un interés social, de los reclamos donde solamente hay en juego derechos privados, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a que no haya un mensaje claro desde las reformas procesales civiles y que tampoco el derecho procesal civil esté hoy en día orientado a transmitir un mensaje claro a la sociedad. Perfecto. Las últimas reformas procesales civiles tienden a incorporar la oralidad, Gustavo. Aquí te quiero hacer dos preguntas que sea parte de esta conferencia. ¿Qué podemos esperar de este cambio? ¿Cómo deben de prepararse los operadores? Y yo agregaría una más. ¿Tú consideras que esa oralidad es parte indispensable del sistema procesal de la democracia? Vamos a ver publicidad Bien. al libro, Gustavo. No, bien. No, bueno, pues, en realidad yo hace tiempo que me vengo preocupando mucho por cómo alinear los sistemas de justicia con los mandatos constitucionales y democráticos y republicanos, ¿no? Porque en Latinoamérica tenemos toda una tradición que viene ya desde los tiempos de la colonia, ¿no? De seguir modelos de corte inquisitivo muy autoritarios, ¿no? Y lo más triste que yo noto en muchos operadores latinoamericanos es que todavía seguimos siendo autoritarios, ¿no? Hay mucho autoritarismo todavía en Latinoamérica. Y esto nos lleva a que, bueno, la justicia sea más una cuestión de poder, ¿no? Que de derechos. Y esto tiene sus problemas. A ver, es muy interesante tu pregunta, José, porque las últimas reformas procesales civiles que se hicieron en Latinoamérica, vamos a tomar los últimos años, ¿no? Digamos, del 2010 a esta parte, de la última década. Bueno,
muchas de ellas, o digamos casi todas, salvo la de Brasil, han apuntado a la incorporación de un proceso civil oral, que en realidad no es proceso civil oral, es la incorporación de mayor actuación oral al proceso civil habitual o al que estamos acostumbrados, ¿no? En Brasil no ha ingresado a la oralidad y no la quieren, ellos por un tema histórico, por un tema de que se conocen cómo son y porque también admiten que tienen 94 millones de juicios tramitando. Bueno, ellos la oralidad no la quieren. Y comprenden que la oralidad es una manera de comunicarse. En lo procesal es simplemente una regla de procedimiento. Atención con esto es muy importante, ¿no? La oralidad no es un modelo de justicia, no es un sistema de justicia, es una regla de procedimiento. Y la demostración de esto es muy clara porque yo puedo tener proceso oral tanto en el modelo inquisitivo como en el modelo acusatorio. Entonces, de hecho, los procedimientos incluyen combinadamente actos orales, actos escritos. Bueno, el tema de la oralidad, que es una regla de procedimiento que tiene sus ventajas, por supuesto, y también tiene sus desventajas, que podemos hablar de eso también. Y acá la habilidad está en el legislador, ¿no? De saber cuándo, en qué medida coloca la oralidad. ¿Qué se ha ido haciendo en Latinoamérica? Bueno, como les decía, a excepción de Brasil, muchos códigos procesales han ido avanzando a favor de la oralidad. Y así, por ejemplo, el caso emblemático es el Código General del Proceso Colombiano, ¿no? que es del 12 de julio del 2012, pero empezó a regir plenamente en el 2016, que ha puesto un proceso oral civil muy marcado y hasta diría extremo, porque los jueces tienen que dictar sentencia cuando termina la audiencia de prueba, ¿no? O sea, han llevado la realidad un poco al extremo, con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, uno va a Colombia y ve algunas cosas que llaman la atención, como por ejemplo, bueno, podemos hablar, ¿no? Que los jueces, yo he visto jueces, y lo digo, tengo los videos, para quien no me crea, que por ejemplo en una audiencia inicial, o sea, la audiencia preliminar, donde empiezan a ver el tema de la prueba, hacen interrogatorios de parte, y los jueces están yendo a esa audiencia con un borrador de la sentencia, para poder interrogar y para poder después depurar la prueba y para poder manejar, o sea, y después cuando uno termina la audiencia de prueba, ven que están dando la sentencia oral como les pide el código y están leyendo ese borrador, ¿no? Con algunas anotaciones que hicieron durante la prueba. Y esto es un sistema donde evidentemente le están exigiendo a los jueces un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Que es, ningún ser humano puede estar escuchando 6 horas de audiencias, aplicar las reglas de procedimiento, dirigir la audiencia y después dictar tras cartón una audiencia, aunque haga un cuarto intermedio. El proceso civil hay cuestiones muy complicadas, ¿no? Y eso es un poco la oralidad en el extremo que no funciona. O por ejemplo, hacen los agravios, la expresión de agravios de los recursos, se hacen oralmente, pero después le ponen a alguien en la cámara a transcribir los agravios expuestos oralmente, porque a muchos camaristas de la vieja guardia, si no lo leen, no les gusta andar escuchando, viendo videos. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con esto de la oralidad y ver las experiencias. Pero bueno, se ha avanzado en ese sentido también en otros países, en algunas provincias de Argentina, se han intentado con algunos protocolos, se ha hecho ya alguna reforma con oralidad bastante interesante en Centroamérica, en El Salvador, allá por el 2010, ahora en Costa Rica. Pero bueno, la tendencia es ir hacia la oralidad, incorporar oralidad. Pero cuidado porque, como les decía, muchos vienen y te cuentan que la oralidad es un cambio de modelo, un nuevo paradigma de la justicia, etc. Y no, es una regla de procedimiento. Y lo que estamos teniendo es el procedimiento de siempre con un poco más de actuación oral. Que en el fondo sirve, pero no sirve cuando vos cargas con oralidad a una justicia que está recargada. Andrés de la Oliva es un gran procesalista español, fue el alma mater de toda la reforma procesal civil española, la ley de enjuiciamiento civil, que empezó a regir hace exactamente 20 años, y él en un momento se hacía una pregunta, ¿no? Antes de imponer esto de la oralidad o antes de pensar si ponemos oralidad en un sistema. Andrés de la Oliva decía, bueno, hombre, ¿qué tengo yo aquí en España? ¿Tengo muchos jueces o pocos jueces? Y vos pensás, José, esta pregunta para México. ¿Vos qué tenés en México? ¿Muchos jueces o pocos jueces?
Ahorita con los recortes presupuestarios de esta administración han venido siendo generalmente menos jueces, ¿eh? Claro, tenés pocos jueces, como tengo en Argentina, como tienes... Y yo te pregunto, ¿qué tenés? ¿Muchos abogados o pocos abogados? La segunda pregunta que hacía Andrés de Oliva. ¿Y vos qué dirías? ¿Tenés muchos abogados o pocos abogados en México? No, ¿Qué muchísimos, pensás? muchísimos, Muchísimos. amigo. Y acá en Argentina tenemos muchísimos y en todos los países de Latinoamérica tenemos muchos abogados. Y bueno, ¿y esto por qué se lo preguntaba Andrés de la Oliva? Porque decía, pues hombre, si yo tengo pocos jueces y muchos abogados, pues que trabajen los abogados. ¿Y qué quería decir él con esto? Bueno, que en realidad si yo tengo una justicia que está sobrecargada, no puedo poner un modelo de justicia que me la sobrecargue más. O sea, acá viene el tema, voy a poner oralidad. ¿Qué oralidad pongo? Una oralidad donde lo mando al juez a trabajar más de lo que está trabajando, que es lo que ocurre en los sistemas de corte jurisdiccionalista, donde el juez tiene que hacer un montón de tareas, investigar, interrogar testigos, estudiar el caso, hacer su teoría del caso, etc. O vamos a incorporar un sistema de corte adversarial, que fue lo que hicieron básicamente en la ley de enjuiciamiento civil española. O sea, que trabajen los abogados. El juez no tiene por qué andar estudiando el caso, interrogando, etcétera, etcétera. Hombre, si es materia disponible, si son derechos privados, que los abogados se ocupen, que armen bien el caso, que lo defiendan. Y acá vemos clarito los dos sistemas, ¿no? El sistema donde lo que importa es más la actividad jurisdiccional o el sistema donde lo que importa es más el derecho de defensa en juicio. Y esto hasta es una cuestión práctica hoy, ¿no? Yo no tengo la justicia argentina o no sé, o incluso, no sé cómo será el tema en México, que están hablando mucho de la oralidad ahora, pero yo no le puedo pedir a la justicia argentina más de lo que está haciendo. Y si encima le pongo un sistema, un modelo de proceso civil oral, donde la recargo más de funciones, de tareas, de responsabilidad y todo, y bueno, ahí está la respuesta de por qué hubo en mi país y en muchos de Latinoamérica distintos intentos de oralidad civil y todos fracasaron, ¿no? Porque hay un problema en la oralidad, práctico, es que tiene poco poder de fogueo. Como no se pueden delegar tareas, los jueces no pueden delegar tareas porque tienen que estar en las audiencias y tienen que ocupar personalmente de todo, y tienen que dictar la sentencia, y acá entra a jugar el triángulo virtuoso de Chiovenda, que es oralidad, inmediación y concentración de actos. El juez tiene que estar y tiene que él dictar la sentencia, porque es un tema de inmediación. Entonces, ¿cuántas sentencias le podés pedir a un juez que durante la mañana tiene que asistir a una audiencia preliminar de prueba o inicial, una audiencia preliminar o inicial o previa, como la llaman en España, y después tiene que estar el de otro juicio en una audiencia de prueba, y a la tarde le pedís que el pobre tipo se mate trabajando sin ir al baño y que dicte una sentencia? Ese juez te puede dictar 200 sentencias en el año. Si a él le ingresan 1000 juicios por año, la realidad no le sirve. Por eso hay que tener cuidado donde ponemos la oralidad, ¿no? Y puede servir para casos complejos, es muy bueno para la actuación de la prueba, que ya vamos a hablar, etcétera, etcétera. Pero no podemos hacer una incorporación de la oralidad un poco talibana, sin tener un buen diagnóstico de lo que hay que hacer. Por eso las reformas que no arrancan con lastre cero terminan complicando mucho el Poder Judicial. Eso por un lado. Y después, bueno, cómo juega todo esto con el sistema procesal de la democracia y demás. Bueno, ahí es un tema interesante y que merece un tratamiento bastante extenso, pero siempre es importante recordar que uno cuando tiene que diseñar un sistema de justicia lo puede hacer o mirando a la autoridad jurisdiccional o lo hace mirando a la persona que recurre a la justicia, ¿no? Y en el fondo el tema político, ideológico, sociológico, económico que hay atrás de todo lo que tiene que ver con lo procesal es interesantísimo, ¿no? Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Y últimamente está ganando la ideología en Latinoamérica, ¿no? Con lo procesal. Entonces, las reformas pueden parecer muy buenas, muy lindas en los libros o en los laboratorios, pero después, como decía Standler, si nunca olimos los polvos de los expedientes, vienen los problemas prácticos al poco tiempo. Y de nuevo desencanto con la gente. Y de nuevo problemas en los operadores. Y después, y de nuevo otra reforma, ¿no? Entonces, es complicado. La realidad sirve, pero no es una solución mágica. Y no es para todo, ¿no? Por eso es una cosa más que se suma a poder trabajar en la digitalización, en el expediente en línea, en la capacitación de los operadores, etc. Pero no es la solución única y mágica. Perfecto. Bueno, pues de esto que has venido realizando en tu exposición, Gustavo, sería muy interesante establecer, pues, cuál es el modelo de justicia que haría rendir
los mayores y mejores frutos a esta oralidad que hoy estamos señalando y que en varios de nuestros países nos lo ofrecen como la panacea y la solución a todas estas dilaciones que se dan en el procedimiento? Bueno, a ver, yo voy a hablar con toda sinceridad, ¿no? Yo lo que he visto y he vivido, ¿no? Que en definitiva, atrás de las reformas procesales, que estas que sobre todo que nos traen la oralidad, que aclaro, yo no estoy en contra de la oralidad, sino que creo que merece un análisis un poco más profundo y hay que ver bien dónde se la coloca y cómo, ¿no? Pero yo lo que veo que hay cuestiones de poder muy atrás de todas estas reformas que creo que son las que terminan imponiendo hasta cierto modelo. A ver, ¿dónde se puede ver o cómo podemos apreciar cuál es el mejor modelo de justicia para que la oralidad rinda los mejores frutos? Bueno, la primera pauta lo tenemos con lo que decía Andrés de la Oliva, ¿no? Tengo pocos jueces, muchos abogados que trabajan los abogados. Pero ahora, ¿dónde la oralidad rinde los mejores frutos? Y bueno, yo aquí siempre me gusta citar a alguien que no es del derecho procesal, que no es jurista, sino que alguien que es muy reconocida en la epistemología. Y voy a citar acá palabras de Susan Hack, una magnífica epistemóloga británica de Oxford, que está actualmente en Miami, y ella, analizando un poco todo el tema de lo que es cómo se alcanza de mejor manera la verdad, etcétera, etcétera, desde el punto de vista epistemológico, reitero, ella compara los modelos, un modelo de corte inquisitivo, donde es el juez el que sale a buscar la información, y un modelo adversarial, donde lo que importa es el debate, ¿no? Y ella dice muy claramente que no tiene dudas de que en el modelo adversarial estamos mucho más cerca de la verdad, o mucho más cerca de poder alcanzar la verdad que en un modelo inquisitivo. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque del debate surge una información de mayor calidad que la información que puede surgir de un sistema o de un modelo inquisitivo. Y vamos a explicar un poco por qué, porque esto es algo que no se dice mucho en el proceso civil en Latinoamérica. Es algo que tienen muy claro los procesalistas penales, pero en el proceso civil no se dice. ¿Por qué un debate procesal o un proceso como método de debate desde el punto de vista epistemológico me asegura información de mejor calidad? Y esto tiene que ver con los controles. A ver, vamos a un ejemplo claro. Yo tengo un proceso adversarial, civil, penal, no importa, donde están interrogando a un testigo y el abogado que está interrogando a ese testigo, a su testigo, hace una pregunta capciosa, que sugiere la respuesta, etcétera, ¿no? O hace una pregunta de algo ya contestado o algo que no tiene que ver con el objeto del proceso. ¿Qué hace el abogado de la otra parte? Automáticamente se pone de pie, levanta la mano y dice, objeción, ¿no? Y el juez dice, al lugar, no al lugar, la verdad que sí, pregunta capciosa, etcétera, dará traslado si corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando es el juez el que hace la pregunta capciosa, o que está fuera del objeto, o que ya contestó, etcétera? La hace el juez. ¿Y qué hace el abogado? Dice, no, se levanta y dice, objeción, capciosa, sugerente, bárbaro, sugestiva, lo que quieran. ¿Y quién resuelve la objeción? El juez que hizo la pregunta. Entonces, fíjense cómo, ¿qué va a decir el juez? Esto lo vemos acá en la práctica, en la oralidad. El mismo juez que hace una pregunta, si la hace mal, o es una pregunta. Recuerden siempre que una pregunta mal formulada a un testigo da pie a que ingrese información de mala calidad al proceso, ¿no? Si yo te pregunto, José, ¿de qué color era el auto blanco que usted vio pasar por la esquina? ¿Qué vas a decir? Blanco. Y bueno, te estoy sugiriendo la respuesta. Entonces, esto es un problema porque en el proceso, digamos, cuando un juez interroga, por ejemplo, no hay control sobre lo que sobre lo que interroga. O si hace mal la pregunta, está claro que va a resolver él cualquier planteo que haya sobre esa pregunta. Por lo tanto, son sistemas más permeables para que haya un ingreso de información de mala calidad. Pero hay algo más todavía. Cualquier persona que tiene que interrogar o preguntarle a alguien, no lo hace en el aire o en el vacío. En un proceso, cuando uno interroga a un testigo, sale a buscar información, está haciendo en base a una teoría del caso. No surge esto de la nada misma. Por eso después voy a hacer algún comentario acerca de la teoría del caso, porque es la columna vertebral de un proceso. Por lo tanto, cuando un juez está interrogando a un testigo, o se mete en un interrogatorio, o pone una pregunta al final, o cuando sea, lo está haciendo porque él ya adoptó una teoría del caso. Porque
en base a una teoría del caso, consciente o inconscientemente, una que está saliendo a buscar información. Por lo tanto, si un juez ya tiene una teoría del caso, asumió una teoría del caso previamente, de alguna manera, y esto está estudiado por la psicología, sobre todo la psicología israelí desde hace mucho tiempo, Kahneman, Tarski y demás, eso le produce un sesgo cognitivo, que de alguna manera, al momento de tomar la decisión, le hace sentencia, le está influyendo en su imparcialidad. Por lo tanto, acá viene el problema, ¿no? La oralidad es muy buena, pero ¿dónde rinde los mejores frutos de la oralidad? Bueno, en un modelo epistemológico de conocimiento, de información que sea superador. Y por lo tanto, este modelo superador, sin ninguna duda, y esto en mi pensamiento hace mucho tiempo, era un poco aislado en el proceso civil, pero bueno, sin ninguna duda, el modelo superador pasa por un proceso adversarial. Y ustedes me dirán, ¿pero dónde hay proceso adversarial? ¿Qué eso desde libros, hacer algo en Estados Unidos? Y bueno, vean la reforma que hicieron en España hace 20 años. Ustedes van a España a ver las audiencias, hay cientos, y los jueces, salvo alguna excepción, saben cuál es su rol y no están preguntando. Y no hay manifestaciones en las plazas en España, como pasa en el proceso penal acusatorio en Argentina o en México, pidiendo que los jueces adopten medidas de prueba de oficio, ¿no? O sea, hay que entender que son dos maneras distintas de litigar. Y sin ningún lugar a dudas, en el modelo de justicia oral, o en el modelo de justicia con oralidad, el método adversarial es el más confiable, el que da los mejores frutos. Y esto es perfectamente traspolable también al proceso civil, aunque a muchos le cueste. A muchos le cuesta hoy en día decir esto en el proceso civil, es como, no sé, como ser un hereje, básicamente, ¿no? Pero es porque no nos podemos sacar ciertas ataduras con respecto a modelos anteriores. Y atención, puede alguien venir y decirme, no, pero cuando hay comprometidos intereses de menores, personas vulnerables, perfecto, pero eso es otra cosa. Ahí tenemos que prever las herramientas adecuadas, ¿no? Como cuando venís con cuestiones constitucionales, etcétera, etcétera. Pero si estoy discutiendo en materia disponible de derechos privados, no tengo por qué justificar que el Estado ponga toda su maquinaria con todo un costo tremendo para salir a averiguar cierta información. A ver, miren qué paradoja, ¿no? Tenemos por un lado el proceso penal, donde tenemos, y esto va tanto para México, que tiene el acusatorio, como para Argentina, para Colombia, para todos los países, ¿no? Porque el proceso penal está yendo hacia el acusatorio. Fíjense qué paradoja. En el proceso penal yo tengo bienes jurídicos tutelados del máximo nivel, ¿no? La vida, la libertad, la honra, etc. Y ahí el juez no puede preguntar nada. Y si pregunta algo, le cortan las manos a la luna del juicio y empezamos de vuelta. Ahora, vamos a un proceso civil, donde yo estoy discutiendo un rayón en un espejito retrovisor de una moto, que estoy hablando de $4, por decir algo. Y ahí hay que salir a buscar la verdad, y el juez tiene que interrogar de oficio, y poner todo un costo, una maquinaria para tratar de alcanzar una verdad, porque estamos hablando de derechos disponibles privados. Entonces, cuidado, porque esto también tiene su connotación práctica. Y tiene también un problema filosófico y político, porque, cuidado, porque en Latinoamérica con el proceso civil hemos unificado todo, es todo lo mismo, sea materia disponible, sea familia, ¿no? Vamos todos por el mismo procedimiento. Y terminás con un problema que a mí me preocupa hace mucho tiempo, que es que terminamos con cierto avance sobre los derechos privados, sobre la propiedad privada de alguna manera. Y voy a dar un ejemplo. En algún proyecto de código acá en Argentina, artículo 1, se declaraba el proceso, como le dice alguna teoría, como una opción social. El proceso es un método de debate simplemente. No es una cuestión social o que tiene un interés social en el fondo. Cuidado con eso porque después muy sutilmente yo te demando a vos, José, por la reivindicación de mi inmueble y viene el juez de no sé dónde y dice, no, acá hay un interés social en juego porque este inmueble es propio. A ver, por eso esto de que marcabas, ¿no? El sistema procesal de la democracia, la república, los derechos humanos y todo lo demás, porque el proceso civil parece que es una cosa que a nadie le importa, ¿no? Estamos todos preocupados en el proceso penal, cosa que está muy bien, porque el proceso penal se gana la tapa de los diarios. Pero el proceso civil maneja un montón de dinero atrás, un montón de derechos de las personas de a pie,
y no hay que desatenderlo, ¿no? Entonces, el tema filosófico, político, ideológico me parece lo más apasionante, ¿no? Más que discutir si el plazo es de 5 días o de 10 días, ¿no? Perfecto. Pues la verdad que bueno que hiciste mención en este tema, lo que se confunde con el proceso y sobre todo que en el tema, por ejemplo, de menores, con el principio de especificidad que se desprende de la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gustavo, ¿cuáles serían o cuáles son para ti, como un verdadero experto en derecho procesal, los desafíos probatorios de la oralidad? ¿Cuáles serían? Bien, a ver, la oralidad tiene sus ventajas, pero tiene un problema para todos los que estamos actuando como operadores del sistema. La oralidad es muy cruel, totalmente cruel, te expone. Si vos estás preparado para actuar en la oralidad, como juez o como abogado, terminas haciendo un papelón. Por eso la oralidad es cruel. Primer punto. ¿Qué exige esto? Que tengas que prepararte mucho para la oralidad. Y esto nos lleva a otro inconveniente, que no estamos preparados, porque las universidades no nos están preparando para la oralidad, y menos para la oralidad civil. Yo veo los programas de estudio de mis universidades, y ninguna te enseña teoría del caso. Que, digamos, es lo primero que hay que tener antes de empezar a llevar una pretensión a los tribunales. Teoría del caso. No nos enseñan técnica de teoría del caso. Tampoco nos enseña bien la prueba, porque te enseñan procedimiento probatorio, ¿no? Y te dicen, bueno, el desahogo de esta prueba es dentro de tantos días, debe hacerlo acá, procedimiento. Eso es el 7% de la actuación probatoria. Porque la actuación probatoria tiene que ver con un montón de fundamentos que hay que manejar y hay que dominar, no manejar. ¿Por qué? Porque en la oralidad vos tenés que tomar, tanto como juez como abogado, decisiones instantáneas, José. Ahí en el momento tengo que plantear la objeción, ahí en el momento tengo que tomar una decisión táctica, etcétera, etcétera. Ahí tengo que resolver si la prueba es admisible o no. O sea, es otra manera de trabajar. Con el proceso escrito, bueno, voy a mi despacho, busco los libros, busco jurisprudencia, le llamo a un abogado que sepa, le pregunto y ahora con el escrito lo presento. Ahí no, ahí es todo en el instante. Y no estamos bien preparados para la oralidad, ¿no? Por lo tanto, fíjense que la oralidad, ¿qué incluye? Primero, manejar teoría del caso, que no estamos preparados para eso, no nos han dado la metodología de la teoría del caso. Hacemos teoría del caso, pero un poco porque nos sale naturalmente. Esto los penalistas lo tienen muy claro. Segundo aspecto, no nos hemos entrenado en las destrezas para la litigación oral. Hacer un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio, un alegato de apertura, un alegato de cierre, eso no lo tenemos bien adiestrado. Y lo último, lo que nos falta es un conocimiento de fondo que tiene que ver con dos cosas, con el conocimiento procesal, el conocimiento de derecho probatorio y, por supuesto, el conocimiento del caso. Por lo tanto, lo que yo vengo haciendo hincapié hace mucho tiempo, y esto más que nada tratando de formar jueces y abogados en mi país y en otros países de Latinoamérica, es bueno tratar de bajar a tierra todo ese problema que trae lo probatorio y que se demuestra con toda crueldad, que demuestra con toda crueldad el desconocimiento del operador. Y por lo tanto, yo rescato siempre dos cosas. Primero, teoría del caso, con su trípode, hecho, derecho y prueba, ¿sí? Armar la teoría del caso es un poco el secreto de todo. Yo te puedo dar, José, un rompecabezas de la Gioconda, que está en el mercado, de 1500 piezas, y yo te doy 500 piezas, ¿no? Y te digo, bueno, a ver, armalas. Y vos armás las 500 piezas, y yo te di todas las piezas del contorno del rompecabezas, y vos lo mirás y no sabés de qué es el rompecabezas. Ahora yo te doy 6 piecitas, ¿no? Que son las 6 piecitas que corresponden a ese mismo puzzle de 1500 piezas, a la sonrisa de la Gioconda. Vos armás esas 6 piezas, ves la sonrisa y me decís automáticamente, es la Gioconda. Bueno, es como uno tiene que armar un caso, ¿no? Nosotros nos formaron en la prueba a todo o nada y a la prueba en cantidad y no calidad. Problema de las universidades. Y también del procesalismo, sobre todo civil. Nos enseñan que en algún momento tenemos que llevar el testigo que entra a la sala en el último minuto y resplandece la verdad. Y todos estamos jugándonos a la prueba. No, son muchas pequeñas pruebas. Hay que armar el caso, hay que armar esa sonrisa de Gioconda. Y también, además de decirte o de enseñarte por un lado que la prueba es a todo o nada, que tenés que tener la prueba, que eso se puede dar en algún caso civil, pero mayormente no,
nos enseñaron a trabajar con la prueba como era la tarifa legal, o sea, prueba por cantidad, no por calidad. Todavía seguimos con la mentalidad de que si tengo 5 testigos, está aprobado el hecho, y seguimos con las tachas en los códigos, todo era tarifa legal eso. Totalmente superado a partir de la sana crítica, ¿no? En estos tiempos. Entonces, el tema probatorio y la formación ya tiene su inconveniente. Entonces, el gran desafío probatorio, ¿por dónde pasa? Bueno, un poco por ordenar fundamentos, ¿no? Que son los que yo tengo que trabajar ahí en el acto de la audiencia. Yo trabajo generalmente con una docena de fundamentos probatorios y a su vez con un montón de conceptos como para sistematizar todo esto, visto desde el punto de vista de la actividad del abogado y también, si quieren, del juez, porque ojo que toda esa aplicación de fundamentos de prueba, de teoría general de la prueba, es muy importante, sobre todo en el hecho de la celebración de las audiencias, ¿no? Y yo aquí, mirá, quiero rescatar algunos de esos conceptos por ahí un poco olvidados o que no se tienen tan en cuenta. Mirá, el primer concepto que hay que tener muy en cuenta a la hora de actuar la prueba en la oralidad y que no se le da la importancia necesaria, es el concepto de tema o necesidad de prueba. El tema probando un famoso, ¿no? Que es un concepto que te indica qué es lo que hay que probar en un proceso en particular. Es un concepto que completa el famoso objeto de prueba, que te dice, bueno, ¿qué es lo que se prueba en general en todos los procesos? ¿No? Y todo el mundo te dice, bueno, afirmaciones o enunciados fácticos, a veces el derecho, y algunos te dicen que a veces la máxima experiencia. Pero eso en general en todos los procesos. Yo cuando voy a una audiencia inicial, preliminar, donde tienen que proveer la prueba, ahí lo que básicamente se discute es en base al tema de prueba. ¿Qué es lo que tengo que probar en concreto en este proceso? ¿Qué debe ser probado aquí, en este expediente, ¿no? Y esto no le da mucha importancia a veces la enseñanza y es un concepto que tienen no tan claro los abogados. De hecho, la doctrina lo confunde el tema de prueba con el hecho controvertido, que no es lo mismo. Entonces yo me quiero tomar acá un pequeñísimo, te pido permiso para dedicarme simplemente un minutito al tema de prueba. No tienes tiempo. Es una falencia, gracias. Porque es un tema en la práctica muy importante. A ver, cuando yo hablo del tema de prueba para un proceso, me indica qué es lo que tengo que probar en ese proceso, ¿no? Es un poco el norte de toda la actividad probatoria en un proceso determinado. Ahora, ¿cómo defino cuál es el tema de prueba o el hecho necesitado de prueba en ese proceso en particular? Primero, hay que tener en cuenta que en los procesos no hay hechos, no hay una mesa o un vaso. Lo que hay en un proceso es alguien que afirma la existencia de un hecho. Hay enunciados fácticos, ¿ok? Que como son afirmaciones, después tienen que ser confirmadas, llegado el caso, probadas. ¿Cómo sé cuál de todas las afirmaciones son las que tengo que probar? Bueno, ahí aparece el concepto del tema de prueba. Entonces, ¿cuáles son los hechos necesitados de prueba? ¿Cuáles son los hechos que representan tema de prueba en este proceso? Primero son todos los hechos afirmados por las partes en el momento procesal oportuno, que sean pertinentes en cuanto a que tengan que ver con el objeto del proceso, no temas, afirmaciones que no tengan absolutamente nada que ver con el objeto del proceso. El objeto del proceso es lo que hay que debatir, pretensiones y defensas. También tienen que ser hechos que no hayan sido admitidos por la otra parte. Cuidado que esto es muy importante y tiene que ver con otro concepto que quiero trabajar en unos minutos, que es la carga de la prueba. Y a su vez también son tema de prueba aquellos hechos que aún sin ser admitidos, se trata de hechos de demostración necesaria. O sea, hay hechos admitidos por la otra parte que en realidad la ley le dice a quien lo afirmó que igualmente los tiene que probar. Esto es lo que ocurre cuando hay cuestiones de orden público, cuestiones que afectan al interés público, por ejemplo, la nulidad de matrimonio, ¿no? El que pide la nulidad de matrimonio, si la otra parte se allana o admite la causa, eso es indiferente para el derecho. Hay que probar igual la nulidad, porque hay comprometido algo que va más allá del interés de las partes, ¿no? Entonces, este es un punto para tener en cuenta. Ahora, con esto tampoco dije mucho, ¿no? Porque tengo que ver también, ya que hablé por inclusión, cuáles son los hechos necesitados de prueba, y diría rápidamente, los hechos afirmados por una parte que no han sido admitidos por la otra, pero también tengo que ver cuáles son los hechos que no están necesitados de prueba. Y acá vienen algunos puntos un poquito más finos e interesantes, sobre todo desde el punto de vista práctico. A ver, no son tema de prueba en los procesos o en un proceso determinado. El hecho que fue admitido, salvo que sea de demostración necesaria. Tampoco es tema de prueba el hecho notorio,
está exento de prueba. Y tampoco, atención, es tema de prueba una afirmación o negación indefinida. Cuidado. Eso nos enseñaron, muchos dicen todavía, el hecho negativo no se prueba. No, falso, el hecho negativo se prueba y generalmente se puede probar perfectamente. Lo que no se puede probar es la afirmación o la negación indefinida. Por ejemplo, si yo afirmo en un proceso, nunca estuve en México DF, es imposible que yo demuestre cada segundo de mi vida dónde estuve para llegar a la conclusión de que nunca estuve en México DF. Ahora, el derecho no te pide que pruebes eso que es indefinido. Ahora, esta afirmación o esta negación indefinida se derriba fácilmente con la prueba contraria. Vos aparecés, José, en el expediente con la prueba del día que estuvimos, con la foto en México DF y los dos testigos, y se acabó, cayó mi afirmación indefinida. Entonces la afirmación o la negación indefinida no es tema de prueba nunca. Y esto es por un tema práctico, porque es básicamente imposible, casi imposible demostrar lo indefinido. Siempre estuve allí, nunca estuve allí, etc. Esto viene desde antiguo. Y por último, tampoco es tema de prueba el hecho que es favorecido por una presunción legal. Si tenemos tiempo, hablaremos un poquito de las presunciones que tienen algún punto interesante. Entonces, cuidado que esto, el tema de prueba, determinar qué es lo que hay que probar en un proceso en concreto, es fundamental, ¿no? Y a su vez, cuidado que el tema de prueba se complementa con otro concepto, que es el concepto de carga de la prueba, que hoy en día tiene que ver con los debates, ¿no? Pero fíjense que la carga de la prueba es una regla, una instrucción que el derecho, por un lado, le da a las personas, a todas las personas, de quién es el que tiene que probar, a quién le incumbe la prueba, y por el otro lado, si algún proceso llega a sentencia y hay un hecho afirmado necesitado de prueba que no fue probado, bueno, la regla de carga de la prueba le dice al juez cómo tiene que resolver en ese caso concreto. Por lo tanto, cuando hablamos de carga de la prueba, en alguna medida estamos hablando de un concepto que se complementa con el tema de prueba. Y esto lo vamos a dejar acá porque podemos hablar muchísimo sobre carga de la prueba. Ahora, si vos me decís, ¿cuándo entra a jugar la carga de la prueba como regla de juicio en el momento de la sentencia? Y bueno, básicamente el juez la tiene que aplicar, porque es una regla de derecho. Hay carga de la prueba porque ha fracasado lo fáctico en un proceso. Bueno, la regla de carga de la prueba el juez la va a aplicar porque no hubo prueba, no hubo actividad probatoria, o porque hubo alguna actividad probatoria y esa actividad probatoria arroja un resultado que no llega al estándar de prueba. Por lo tanto, el hecho no se ha conseguido probar y el derecho le dice al juez cómo tiene que resolver respecto de ese hecho en este caso concreto. Y acá traigo un tercer concepto que también es un tanto exótico todavía del procesalismo civil latinoamericano, que es el famoso estándar de prueba, ¿no? Cuando uno habla del estándar de prueba, está hablando de un nivel o un indicador de cuánta prueba es necesaria para dar por probado, dar por verdadero un hecho. Y esto, bueno, lo tienen muy claro los penalistas, sobre todo en el derecho anglosajón, se viene estudiando hace tiempo. Lo que aquí puedo decir rápidamente es que el estándar de prueba es un nivel de probabilidad y que es muy importante también para el abogado porque le va marcando el conocimiento del estándar de prueba y el conocimiento y saber también apreciar la prueba, porque no solamente el juez aprecia la prueba, también la tiene que apreciar el abogado. De hecho, el alegato de clausura es apreciación de prueba del abogado. Y el estándar de prueba es interesante y hay que conocerlo bien, y hay que manejarlo, sobre todo de la mano con una buena apreciación de la prueba, para que el abogado cuando litiga sepa cuándo razonablemente ha alcanzado un estándar de prueba y que de tal modo ya el juez le pueda dar por probado a futuro, al dictar la sentencia, ese hecho que él afirmó. Y esto implica que el abogado no va a seguir intentando pruebas que muchas veces vienen contraproducentes o salen en sentido contrario al buscado y que terminan complicando tremendamente la estrategia y la actividad del caso que uno quiere defender. Estos son conceptos que hay que trabajar. Hay otros fundamentos importantes del derecho probatorio, por ejemplo, ver bien el concepto de apreciación y entender que no solamente lo hace el juez al momento de dictar sentencia, sino también el abogado todo el tiempo, va apreciando la prueba y sobre todo, como decía, al momento de alegar. Y otro concepto
y con esto ya voy cerrando a tu pregunta, José, como esos desafíos probatorios que tenemos los operadores de la justicia, otro concepto interesante es manejar la presunción, ¿no? Cuidado porque a nosotros nos enseñaron las presunciones con esas categorías, ¿no? De presunción legal o presunción homini, simple, judicial, etc. Y en realidad las presunciones legales son normas, las presunciones judiciales simples, bueno, por ahí reúnen alguna otra característica, es un debate para otro momento, por ahí no es el mismo género, pero sí lo que importa es ver que las presunciones tienen la misma estructura, ¿no? Tienen un hecho base, un enlace lógico y un hecho presumido, que es la conclusión. Y cuidado porque manejar presunciones tiene que ver también con esto de armar el caso y armar la prueba, ¿no? Porque yo puedo apuntar en mi estrategia probatoria a probar hechos que a su vez son indicios que luego, con un sistema de inferencias que hace rápidamente nuestro razonamiento, ¿no? Con las 4 inferencias, a partir de eso podemos sacar una conclusión que puede servir para tener por probado un hecho. Por lo tanto, en el proceso civil no tenemos tan presente los abogados, sobre todo esto de trabajar en base a la presunción o la prueba por presunción, es un método de probar, y es algo que podemos desarrollar mucho más como si lo han hecho los abogados penalistas, ¿no? Que están muy acostumbrados a trabajar a partir de indicios para llegar a conclusiones probatorias por presunción. Perfecto, ya vamos sobre los últimos 10, 12 minutos. Excelente, Gustavo. Bueno, ya todo esto que has venido desarrollando en tu conferencia, en tu plática, Gustavo, uno de los debates más interesantes en el procesalismo civil es el de la carga de la prueba. Ya abordaste algunas cuestiones. En específico, Gustavo, ¿cuál sería tu visión, la visión de Gustavo Calviño en relación a este tema? A ver, es uno de los debates más interesantes hoy, la carga de la prueba, en el procesalismo civil, porque, bueno, ha habido algunas propuestas en los últimos 30 años que han hecho un poco de ruido, ¿no? Y me gustaría en estos minutos referirme un poco a la situación actual. A ver, para eso me quiero retirar un poquito más hacia atrás, porque hemos hablado algo de carga de la prueba. Y empezar por el primer punto, ¿no? Porque hoy en día hay bastantes malentendidos con la carga de la prueba en el proceso civil. A ver, la carga de la prueba tiene una historia de más de 2.000, 3.000 años. Ya ahí se ve en la obra de Aulo Gelio, del año 125, que hay una preocupación de un juez que le pregunta al otro cómo resolver un caso donde no hay prueba. ¿Por qué la carga de la prueba tiene tanta historia? Porque en realidad la carga de la prueba es una respuesta a una solución que se le da a un problema humano recurrente, antiquísimo, que es el problema de tener que resolver sin tener prueba. Ahí está el meollo de todo para poder entender la carga de la prueba. La carga de la prueba existe como una de las soluciones que se da al problema recurrente de tener que tomar una decisión sin prueba. Pero esta no es la única solución o la única alternativa. Hay otra que se ha esgrimido también en algunos momentos en la historia jurídica y que algunos han reflotado últimamente, que es, bueno, a ver, cuando no hay prueba y tengo que tomar una decisión, en lugar de poner un sistema de reglas que le digan al juez cómo resolver, lo que hago es directamente darle un poder o facultad al juez para que él, atención, no distribuya la carga de la prueba, sino que para que el juez imponga las consecuencias de la falta de prueba, porque no es lo mismo, porque en el segundo caso, si yo le doy un poder o facultad al juez como respuesta al problema de falta de prueba, para que él diga quién gana y quién pierde el juicio, acá ahí no hubo ninguna carga de la prueba, ¿ok? Entonces fíjense cómo son históricamente, los dos grandes sistemas donde lo que se busca es dar respuesta a este problema de la falta de prueba. El mundo civilizado ha ido desarrollando con el tiempo una serie de reglas, un sistema de reglas de carga de la prueba para poder dar solución a este problema. Y fíjense que la carga de la prueba, o el sistema de reglas de carga de la prueba, tiene dos funciones importantísimas que no podemos negar, porque en la práctica las vemos todo el tiempo, después me voy a referir a esto, porque ahora la están negando en alguna parte, que es que por un lado las reglas de carga de la prueba a todos los seres humanos, no solamente a los abogados ni a las futuras partes procesales, a todos los seres humanos les señalan quién tiene que probar
en determinados casos. Por eso se dice que son, desde antaño se dice que son reglas de conducta para todas las personas. Cuando un señor, un chofer con poca instrucción, tiene un accidente de tráfico y colisiona con otro vehículo, lo primero que hace es bajarse del vehículo, tomar su celular, sacar una foto, pedir datos de testigos, buscar un policía, hacer la denuncia, buscar... Bueno, ¿por qué lo hace? El señor no es abogado, no tiene... Bueno, porque en realidad él de alguna manera está respetando, sabe que hay unas reglas de carga de la prueba. Si yo tengo que reclamar por este accidente, bueno, voy a tener que probar el accidente. Y por eso sale a recabar fuentes de prueba mucho antes del proceso. Por eso es indudable que también funciona como regla de conducta. Pero también, como les decía antes, las reglas de carga de la prueba, de manera subsidiaria y al final del proceso, juegan como una instrucción de derecho al juez para decirle cómo resolver cuando no hay pruebas sobre un hecho afirmado. Por lo tanto, hay una doble función. Regla de conducta, cuantitativamente la más importante. Regla de juicio, subsidiaria, solamente cuando no hay prueba al momento de resolver, dirigida al juez que le dice cómo resolver en ese caso concreto. Y en Latinoamérica, y sobre todo en Argentina, allá por 1984, apareció una teoría bastante en boga todavía, aunque está en un tremendo caso, y les voy a explicar por qué, que es la teoría de la carga dinámica de la prueba, que algunos se han deslumbrado hace mucho tiempo. Esto se publica en un artículo de 3 páginas acá en Argentina, en el 84, del célebre profesor, a quien respeto muchísimo, Jorge Walter Peirano, de Rosario. Él publica junto a Julio Chiappini un artículo donde dice, bueno, en realidad el artículo se llamaba Lineamientos de las cargas dinámicas probatorias. Y él decía básicamente ahí que, bueno, las reglas de carga de la prueba, y se refería sobre todo a la regla residual, la regla general residual, porque en el derecho tenemos reglas especiales, muchísimas, y también siempre una regla general de cierre que se aplica cuando no hay reglas generales. Y decía, bueno, estas reglas de carga de la prueba, sobre todo generales, son muy rígidas, y por lo tanto el juez puede sentir que en algunos casos son injustas, y por lo tanto el juez se tiene que apartar de esta regla por cuestiones de justicia, y por lo tanto el juez debe imponer la carga de la prueba tiene que imponer la carga de la prueba a quien está en mejores condiciones de probar. Y por eso habla de carga dinámica de la prueba. Y a partir de ahí, con ese título, carga dinámica de la prueba, muy llamativo, empezó a expandirse la teoría. Lo ha tomado parte de la jurisprudencia, algunas legislaciones. Hoy en día lo tenemos en el Código General del Proceso Colombiano. Lo han tomado en el artículo 167, lo han tomado un poco los brasileños en el 373, algunas provincias argentinas, el Código Civil argentino, consagra un poco esta idea, ¿no? Pero fíjense que esto es el sistema, no es una regla especial de carga de la prueba, es el sistema distinto al que les dije antes de las reglas de carga de la prueba, porque le estoy dando al juez un poder para poder imponer las consecuencias de la falta de prueba en el caso concreto. Por lo tanto, es el otro modelo, no es un sistema de reglas de carga de la prueba. Pero ¿cuál es el problema que tiene esta teoría? Bueno, tiene muchos problemas, sobre todo conceptuales, ¿no? Porque si la carga de la prueba el juez se la tiene que imponer a aquel que está en mejores condiciones de probar, en realidad no está hablando de carga de la prueba, está hablando de la práctica de la prueba. Entonces acá hay una confusión tremenda, que no han podido de alguna manera poder responder, ¿no? Porque una cosa es la carga de la prueba y otra la práctica. De hecho, quien tiene la carga, muchas veces tiene que ser ayudado por la otra parte que no tiene la carga para producir la prueba o practicar la prueba. Por ejemplo, hay que hacer un peritaje en registros contables de la parte contraria. La carga de la prueba la tiene quien ofrece, quien aporta la prueba, pero la parte contraria que tiene en su poder los registros los tiene que exhibir. Por lo tanto, colabora con la práctica de la prueba. Y si no colabora con la práctica de la prueba, el derecho le va a poner una presunción en contra y va a perder el juicio por una presunción. O si hay un deber de colaboración, lo van a sancionar por no cumplir el deber de colaboración en la práctica de la prueba. Pero esto no cambia la carga. Entonces, esta crítica, con esa confusión, la teoría de la carga dinámica de la prueba no la pudo responder. También decían que era un corolario de la sana crítica, que el juez cuando valoraba la prueba tenía que valorar la conducta de las partes y por lo tanto si veía que era dificultoso probar para una parte le puede poner la carga a la otra. Pero esto también es otro error conceptual, porque está confundiendo el concepto de carga de la prueba con el de la valoración. Y esto es básico. A ver, ¿qué es lo que yo valoro? Para poder valorar algo, tengo que tener algo
¿no? No puedo valorar la nada no tiene valor, no se puede asignar un valor. Ahora, si yo hablo de carga de la prueba, y esta es la respuesta a la falta de la prueba, si no tengo prueba no tengo nada para valorar. Por lo tanto, confunde dos conceptos que son totalmente que se han diferenciado en la doctrina hace ya mucho tiempo, desde fines del siglo XIX ya no hay casi dudas entre valoración y carga de la prueba, lo dijo muy claro Gian Antonio Micheli. Entonces, acá viene otro tipo de confusión, ¿no? Y tratan de someter la carga a la valoración de la prueba, y eso no es así, porque la carga de la prueba es residual, es lo último de lo último, es cuando no hay prueba. Hay otros temas, hay otros puntos para criticar. Ahora, la crítica que nunca pudo responder quienes son los defensores de la teoría de la carga dinámica de la prueba, es que es una manera de cambiar las reglas de juego una vez que el juego empezó, o peor aún, una vez que el juego terminó. Entonces, han buscado como respuesta a esto adelantar a una audiencia preliminar, que el juez diga que cambia las reglas de carga de la prueba, pero tampoco, es una violación del derecho de defensa en juicio, del derecho a la prueba, del debido proceso, porque las fuentes de prueba se recabaron mucho antes del proceso, ¿no? Entonces no pueden cambiar las reglas de carga de la prueba. Esto genera inseguridad jurídica, bueno, ha sido una doctrina que no tenía mucho apoyo conceptual, y ha entrado en un cono de sombras últimamente, sobre todo porque, y con esto ya voy concluyendo para darle el último toque al debate que hay actual, para cerrar, claro, con el debate del presariismo civil. Miren, ha habido en los últimos tiempos autores europeos que se han ocupado, antes no se ocupaban de esta doctrina casi, y se han pronunciado en contra, ¿no? Básicamente con estos argumentos que venimos diciendo hace mucho tiempo. Hace poco tiempo, bueno, Michele Tarufo se ha pronunciado en contra, y hace muy poquito tiempo han sido muy explícitos otros autores españoles de mucho renombre, Jordi Nieva Fenol, Jordi Ferrer Beltrán. Pero atención, lo último que hay en carga de la prueba es que hace muy poquito tiempo, meses, han publicado un pequeño libro que se llama Contra la carga de la prueba, donde dos autores de mucho renombre, y me refiero a Michele Tarufo y Jordi Nieva Fenol, dicen que en realidad la carga de la prueba es inútil, totalmente inútil. No tiene ningún sentido. Bueno, podemos explicar mucho tiempo esto, y ahora hace muy poquito he mandado un trabajo para publicar en contra de esta idea que dice que la carga de la prueba es inútil, pero básicamente lo que no se tiene en cuenta es que la carga de la prueba es útil porque es lo que permite complementar ese concepto del tema de prueba. Estos autores, a quienes respeto muchísimo, dicen que no hace falta la carga de la prueba porque si el hecho afirmado está probado, el juez lo va a tener por probado. Y si no está probado, no. Y para eso no hace falta reglas de carga de la prueba. Pero atención, que no siempre es así, porque hay casos en el derecho donde el juez tiene que tener por probado el hecho sin estar probado. Por ejemplo, por eso lo dije antes, cuando el presupuesto fáctico de la norma es una afirmación o una negación indefinida, que es lo que pasa habitualmente cuando hay juicios de caducidad de registros marcarios, que uno parte de una negación indefinida. Nunca usó la marca en estos últimos 5 años, y eso no se prueba. Si la otra parte no demuestra otra cosa, que es que la utilizó, directamente el juez lo que va a hacer, sin tener una sola prueba de que nunca se probó, sin tener una sola prueba de que nunca se usó el registro marcario, va a aplicar la consecuencia jurídica. O sea, tampoco tan así. La carga de la prueba está vivita y coleando. Perfecto. Gustavo, pues muchísimas gracias. Estábamos platicando hace tiempo en relación a temas muy interesantes de inteligencia artificial, del debate que se viene, recuerdas, en la Unión Europea, con la autonomía 4 y todas estas cuestiones de los buques ahora dirigidos por inteligencia artificial, y que ahorita que incluso es el gran debate en la Unión Europea. Y bueno, tenemos una estructura, un grupo de procesalistas y constitucionalistas, ya habrá momento donde estaremos en varios de los congresos en México apoyando en todos estos temas. Hemos formado, fue una idea original de nosotros, y hemos integrado gente muy valiosa que apreciamos en toda América Latina. Y bueno, Gustavo, pues esta es una primera parte, se publicarán las memorias de este Congreso Nacional, Internacional y del Nacional, y de verdad muchísimas gracias por este espacio. Pues que le mandes una felicitación a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, agradecerte yo como presidente nacional esta participación, y que ya hayas inaugurado el Congreso Internacional. Bueno, muchísimas gracias. Como habrán visto, es un honor inmerecido que me has concedido. Y bueno, acá desde Buenos Aires, un abrazo muy grande a todos los colegas y a ti como presidente de esta institución.
que está creciendo y bueno, y merece todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Seguimos con algunos otros temas ahí más adelante. Gracias, Gustavo Calviño. Gracias.